Hoy les voy a hablar sobre una pieza estructural muy importante en el avión Airbus A320-100, el stiffener. ¿Qué pieza es? El stiffener es un refuerzo estructural interno delgado y alargado que se encuentra en las zonas como el fuselaje, las alas o las superficies de control del avión. Su nombre viene del verbo en inglés to sniff, que significa rigidizar o dar firmeza. Tiene diferentes formas como perfil en L, Z o T y se fabrica con materiales ligeros pero resistentes como aluminio o compuestos. Se instala por dentro de los paneles estructurales junto a otras piezas como cuadernas, stringers y costillas, con el objetivo de reforzar esas superficies delgadas que por sí solas no podrían soportar las cargas del vuelo. Y ahora, ¿para qué sirve? El stiffener sirve principalmente para evitar que los paneles del avión se deformen. Por ejemplo, el fuselaje del A320-100 está presurizado y durante el vuelo soporta una gran diferencia de presión entre el interior y el exterior. Gracias a los stiffeners, esos paneles delgados no se abomban ni colapsan. También sirven para distribuir las cargas aerodinámicas, reducir vibraciones y reforzar zonas que están en constante movimiento, como los flaps o el timón. Además, permite que el avión sea más ligero y eficiente porque refuerzan sin necesidad de usar materiales gruesos o pesados, que es muy importante en esta parte. Y en resumen, el stiffener ayuda a que la estructura del avión mantenga su forma, resista las cargas y sea más segura, sin aumentar el peso total. En el A320-100, estos stiffeners están distribuidos por todo el fuselaje y también en las alas. Son invisibles desde fuera, pero cumplen una función esencial que para el avión pueda volar con su seguridad, eficiencia y durabilidad, que es lo que buscamos siempre en manufactura. Así que aunque sea una pieza pequeña y secundaria, el stiffener representa uno de los mejores ejemplos de cómo la ingeniería aeronáutica aprovecha la forma, el material y el diseño inteligente para lograr estructuras más livianas y fuertes. Tipos de stiffeners. Los stiffeners los podemos clasificar por su forma y por su ubicación. Por ejemplo, en el fuselaje tenemos dos tipos de stiffeners, los Z-stiffeners y los Omega-stiffeners. Los Z-stiffeners son ideales por su rigidez y su facilidad de fabricación con paneles curvos. Estos están ubicados a lo largo del fuselaje siguiendo su curvatura. Los omega stiffeners son comunes en secciones de fuselaje hechas de materiales compuestos o en estructuras con mayores requisitos de torsión. Estos son ideales por su alta rigidez y ligereza. En las alas de igual manera tenemos dos tipos de stiffeners. Los T-stiffeners, estos se encuentran reforzando las láminas externas del ala, distribuyendo así la carga aerodinámica. También tenemos los E-stiffeners, estos refuerzan las áreas de mayor carga como el wing box. Se encuentran cerca de los larguillos principales y la caja alar central. En el piso del fuselaje tenemos otro, que son los hat stiffeners. Estos son utilizados en los paneles del piso de pasajeros y piso de carga. Van soldados o remachados en la parte inferior de los paneles del piso, y estos brindan rigidez sin mucho peso adicional. Estos tienen forma de U. Y por último tenemos los stiffeners en L. Estos refuerzan partes internas como los frames o los ribs y otros componentes internos. Son muy comunes en las costillas del ala y en zonas de unión. Estos son muy fáciles de colocar en esquinas o transiciones. Los stiffeners, o conocidos como refuerzos estructurales, generalmente se fabrican utilizando conformado
trabajo en frío, aunque también se puede usar trabajo en caliente, en alguno de los casos. La elección del proceso depende de las especificaciones del diseño, los requisitos de precisión dimensional y las propiedades mecánicas deseadas. Normalmente se hace en trabajo en frío y las ventajas son que crea piezas con tolerancia más estrecha y mejores acabados superficiales. Permite obtener mayor resistencia y dureza en el material final. Es adecuado para la producción de grandes series de piezas idénticas. Una de las desventajas podría ser que puede requerir mayor fuerza para la deformación en comparación con el conformado en caliente. Puede reducir la ductilidad del material. Sus aplicaciones típicamente se utiliza para la fabricación de stiffeners que requieren alta precisión dimensional y resistencia, como en aplicaciones aeroespaciales, automotrices o de construcción, donde se necesitan un control riguroso de las dimensiones y propiedades mecánicas. Y el conformado en caliente, una de las ventajas es que permite deformaciones mayores y puede producir piezas con geométricas complejas. Puede ser más económico para las piezas grandes o de formas complejas. Y sus desventajas es que produce piezas con menor precisión dimensional y acabados superficiales que el conformado en frío puede requerir operación de acabado adicionales. En resumen, el trabajo en frío es el proceso más común para la fabricación de stiffeners debido a su capacidad para producir piezas precisas y resistentes, mientras que el conformado en caliente puede ser una opción más adecuada para piezas grandes o con geométricas complejas donde la precisión dimensional no es una prioridad. Materiales y aleaciones. El stiffener en Z, su aleación es 2024-T3, lo que significa que la base es aluminio con cobre. Los stiffeners en T es 7475, lo que significa que su base es aluminio y zinc. Los stiffeners en I son 7075, lo que indica que su base es aluminio con zinc. Los hot stiffeners, su aleación es 2024, lo que significa es que su material base es aluminio con cobre. Los omega stiffeners, su aleación es 7475, lo que significa que su material base es aluminio con zinc. Y los L stiffeners, su aleación es 6013, lo que significa que su material base es aluminio más manganeso. Para la fabricación y manufactura de los stiffeners, el proceso que más se menciona es el HFQ o Solution Heat Treatment, que es una tecnología patentada desarrollada por el Imperial College para el procesamiento de láminas de aleación de aluminio, el cual consiste en varias etapas, las cuales son calentamiento, transferencia y conformado en troquel frío, templado en troquel y envejecimiento artificial. En la etapa de calentamiento, la lámina se calienta hasta su temperatura de tratamiento térmico de solución, o SHT, que para la aleación AA 2060 es típicamente alrededor de los 520 grados Celsius. Esto para disolver los elementos de aleación o los precipitados solubles en la matriz de aluminio. Aunque a veces se menciona que se puede utilizar una temperatura de aproximadamente 470 Celsius para la misma aleación, la cual es inferior a su temperatura SHT asegurada. Esto para asegurar una buena ductilidad y evitar fracturas prematuras. En el proceso de transferencia y conformado en troquel frío, la lámina caliente se transfiere rápidamente a un troquel frío, esto en más o menos unos 10 segundos, el cual se cierra inmediatamente para conformar la pieza. En el proceso de templado en troquel, durante el conformado, la pieza se mantiene en el troquel frío para enfriarla a temperatura ambiente, lo que permite obtener una solución sólida sobresaturada, o SSSS.
Finalmente, después del conformado, se realiza un proceso de envejecimiento artificial a más o menos 180 grados Celsius. Esto para restaurar las propiedades mecánicas completas de la aleación. Este proceso ha demostrado acortar el tiempo de envejecimiento necesario para alcanzar la máxima resistencia en comparación con el material no deformado. Este proceso se utilizó dentro del campo de estudio para los stiffeners de aleación aluminio-litio de tercera generación o AA2060, los cuales ofrecen alta resistencia, tenacidad, rigidez, rendimiento a altas temperaturas, resistencia a la corrosión y ahorro de peso, pero presentan distintos desafíos en su manufactura mediante el estampado en frío debido a su baja ductilidad a temperatura ambiente. Y ya para finalizar, voy a hablar sobre el módulo de esfuerzo de formación y cómo se relaciona con los stiffeners en la estructura de un avión como el A320-100. Empecemos con lo básico. Cuando un material se somete a una fuerza, este responde deformándose. Esa relación entre la fuerza que aplicamos llamada esfuerzo y el alargamiento o cambio en su forma, conocido como deformación, se representa mediante una gráfica que llamamos curva esfuerzo-deformación. Esta curva nos da información clave sobre el comportamiento del material y se divide principalmente en dos zonas, la zona elástica y la plástica. En la zona elástica, el material se deforma, pero al quitarle la carga regresa a su forma original. Aquí se aplica la ley de Hooke y la pendiente de esta parte recta se llama módulo de Young. Este módulo nos indica qué tan rígido es el material. Cuanto mayor sea el valor, más difícil es deformarlo. Después llegamos al límite elástico. Si seguimos aplicando más carga, entramos a la zona plástica, donde el material ya no vuelve a su forma original. Aunque quitemos la fuerza, si seguimos forzándolo, llega un punto en el que el material se rompe. Eso le llamamos el punto de fractura. ¿Y cómo se aplica esto en los stiffeners del A320-100? Bueno, los stiffeners son elementos estructurales alargados que se usan para reforzar superficies del avión, como el fuselaje o las alas, evitando que se doblen o pandeen. Al diseñarlos es fundamental conocer la curva esfuerzo de formación del material con el que están hechos. Por ejemplo, si usamos una aleación de aluminio como la 2024T3, sabemos que tiene un módulo de Young aproximado de 73 gigapascales. Eso significa que puede resistir grandes esfuerzos sin deformarse mucho. También se puede usar materiales compuestos como la fibra de carbono, que tienen módulos aún mayores, lo que los hace ideales para zonas críticas donde se necesita mucho refuerzo con el menor peso posible. Y bueno, en resumen, la curva esfuerzo de formación nos permite saber hasta qué punto un stiffener resistirá sin dañarse, cómo se va a comportar ante las cargas durante el vuelo y si el material elegido es el adecuado, obviamente para garantizar la seguridad y eficiencia estructural.